¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Robertino y hoy vamos a hacer otro tarot interactivo por sí o por no. Así que no se muevan de acá, ya saben que pueden elegir una opción para hacer la pregunta que quieran, pueden preguntar lo que quieran, pero también pueden elegir una pregunta para cada una de las 4 opciones. Hoy fíjense, vamos a tener invitados muy especiales. Como siempre, no es Halloween, pero igualmente vi estas figuras, me encantaron para ponerlas, para elegir opciones. Ya saben que me gusta siempre poner golosinas o imágenes o cosas que no sean las típicas piedritas. A veces uso las piedras también. Pero bueno, miren, hoy tenemos esta opción, vayan viendo a ver con qué se quieren quedar. Tenemos la calabaza, que la pueden ver acá. Tenemos la calavera pirata, que está acá también, la calavera pirata. Son increíbles, me encantan, voy siempre al shopping coreano, ya lo saben. Este para mí es un espíritu, digamos, una aparición de Halloween, o un fantasma, un espectro. Yo lo voy a llamar el espectro de Halloween. Este que está acá, capaz que tiene otro nombre, así que vayan viendo cuál les interesa. Y este que es una bruja, pero a mí me gusta decir que es un brujo, o como estoy tirando yo, es un brujito. Le tenemos el brujito también, así que vean cuál van a elegir. Yo ahora ya voy a armar las 4 opciones, las voy a mezclar un poquito, nada más ya están remezcladas. Antes de empezar ya mezclé todas las cartas y vamos a ver si lo que preguntan es sí o es no. Recuerden que les mando un saludo a mis consultantes de Estados Unidos, de la parte latina de Estados Unidos. Les mando un saludo muy grande a la gente de España, que mira muchísimo el canal. Díganme en los comentarios, así sé de qué ciudad son cada uno. También a la gente de Chile, la gente de México, por supuesto, que también está siempre. Tengo muchos consultantes en Chile y en España, así que, bueno, Colombia, muchísimos países de Centroamérica, también de Ecuador, todos, Uruguay. A todos les mando un gran abrazo desde acá. Y siempre es un gusto poder intercambiar con ustedes, son gente increíble. Vamos a ver las opciones, voy a tratar de dividirlas lo mejor que pueda, esto lo voy a desacomodar un poco y voy a ver dónde quiero poner cada uno. Yo fíjense que es toda una operatoria que hago que no es para hacer el video más largo, sino todo lo contrario. Me gusta ver y que cada cosa tenga su energía. Por eso también compro especialmente para las tiradas algún tipo de cosas, como en este caso los animalitos o muñequitos como hoy, ¿no? Cosas que tengan algún tipo de energía y que dejo en mi altar antes de hacer las lecturas. Así que bueno, les pido siempre un like y que sigan el canal, así puedo seguir haciendo videos. Cuesta mucho, hay mucha competencia, a veces me planteo dejar de hacerlo y hacer algunas entrevistas o otra cosa en el canal. Bueno, si me acompañan voy a seguir haciendo esto, que lo hago con mucho cariño también para todos ustedes. Vamos a ver, hoy voy a hacerlo muy despacio, con mucha tranquilidad. Es una muy linda noche acá en Buenos Aires, un poco fresca, les mando un saludo. Están entrando en el verano en Europa, ya están en pleno verano, ¿no? Hace un calor bárbaro. Así que bueno, vamos a ver qué hay. Cuéntenme qué temperaturas en las ciudades de ustedes también. México supongo también tendrá climas bastante cálidos en este momento. Así que tenemos las 4 opciones. Vamos a ver ahora qué me sugiere. Esta es una que yo pondría al final, el espectro, pero la voy a poner al principio. Así que la primera opción va a ser el espectro de Halloween, aquel al que llamé el espectro. La segunda opción, para que haya un poco de color, va a ser la calabaza. Acá tenemos la calabaza. Tercera opción, ya que estamos para alternar con el negro, vamos a poner la calavera pirata y en el último lugar el brujito, o brujita, díganle como quieran ustedes, las chicas le van a decir brujita, pero representa el brujito para mí, es un brujito. Así que estas son las opciones, los voy a dejar unos segundos para que ustedes puedan pensar cuál les gusta más y ya mismo voy a estar contestándole. Estoy acomodando un poco esto, ahí está. Creo que ahí está mejor, ¿no? Siempre tengo lío con que está torcido, con que no está torcido. Ahí está bien. Me parece, sí.
un poco arriba. Voy a cambiar ahí la cámara. Ahí está. Así que una vez que estamos, los voy a dejar que piensen unos segundos. Hoy vamos a tener también el Animal Spirit. Así que va a haber un oráculo también por cada una de las lecturas. Me tengo que acordar porque a veces me olvido el oráculo. Pero bueno, vamos, los voy a dejar unos segundos que elijan la pregunta o las preguntas para cada una de las opciones. A ver si son sí o no. Bueno, supongo que ya habrán elegido alguna de las opciones, así que voy a retirar la calabaza que se va. Voy a correr un poco el oráculo, acá que lo tengo, acá el oráculo está todo hecho un lío. La calavera pirata que se va también. Vamos a ver acá. Y el brujito que también se va para leer más adelante. Así que vamos a comenzar ya con el espectro de Halloween, aquel que llamé el espectro de Halloween, que acá lo tienen para los que eligieron el espectro. Lo vamos a poner acá, a la luz de las velas, al espectro, vigilando la lectura. Voy a mezclar un poco, nada más, un poquito, para ver que las cartas se despierten. Vamos a darles energía, tranquilos. Vamos a ver qué nos toca y qué. Recuerden que no solamente es importante el sí o no de lo que preguntan, sino lo que comento alrededor, porque eso puede resolver o modificar la pregunta que hicieron. Voy a cortar y voy a poner las 5 cartas que van a definir por el espectro si esto es sí o no. Esto de adelantar Halloween es medio raro, pero me gustaron las figuras y ya saben, yo no soy una persona muy clásica, me gusta siempre hacer algo y dije, me importa nada que no sea Halloween, lo voy a hacer igual. Tal vez las vuelva a usar en Halloween o tal vez ya no haya más tarot por sí o por no para esa fecha de noviembre. Vamos a ver. Si apoyan el canal, creo que voy a seguir, si no, buscaré algún otro rumbo. Pues estoy logrando menos visualizaciones que el año pasado y yo creo que las lecturas son muy interesantes, pero bueno, eso lo define el público, el soberano, como dicen siempre. Vamos a ver si ya están acomodadas las cartas. Y vamos a ver si lo que preguntaron es sí o es no. Recuerden que no lo subestimo, yo voy a decir siempre lo que salga. La primera carta es el 10 de pentáculos, el caballo de bastos, el rey de bastos, el as de espadas y la última carta es The Hanged Man, el colgado. Bueno. Vamos a ver qué pasaría en caso de que pregunten sobre una relación, en este caso. Si esto fuera una pregunta acerca de una relación, lo que puedo decirles es que esta relación puede ser que pregunten que tenga que ver o con una idea familiar con esta persona, o con alguien que estén ustedes en familia. Eso hay muchas posibilidades, pero sale la carta de la familia primero. Eso interpretenlo ustedes, ya saben que yo les cuento la historia, pero no siempre tiene que ser exacta, aunque en muchos casos coincide. Todas las cargas que se hacen en estas lecturas no son en vano, así que está la carta de la familia en primer lugar. Hay una carta de alegría, el caballo de espadas, tal vez por una especie de compartimento con este rey de bastos. O sea, lo que me habla esto son de dos personas que en realidad disfrutan de estar juntos, a pesar de esta situación medio pseudo-familiar, o tal vez tengan temas en otras familias o sean amantes. Cuidado con esto, ¿no? También es una posibilidad. Está la razón acá. O sea, la carta del as de espadas tiene que ver con esta mujer, como ven, que proyecta sobre esta figura geométrica. No la voy a describir porque me llevaría mucho tiempo, pero tiene que ver con un enfoque racional. Y al final de todo tenemos The Hanged Man, o sea, una carta que tiene que ver con cierto sacrificio a gusto. Si esto fuera una relación de amantes, la respuesta es sí. Si la pareja es buena, si la relación es buena, la respuesta es sí. ¿Por qué? Porque a pesar de este sacrificio, esta situación se mantiene activa, está viva en la pareja, y la carta del sacrificio simplemente nos habla de seguir teniendo que llevar adelante esto. Si fuera una pareja convencional, diría que la respuesta es sí,
pero este sacrificio es una carga que en algún momento, si no se resuelve, puede traer inconvenientes para ustedes, recuérdenlo. Si preguntaron si esta pareja va a ir bien, la respuesta es sí, sobre todo si son amantes, que es una cosa, yo no estoy recomendando nada, ustedes saben lo que hacen, no es una cuestión mía, así que también sale que sí. Si preguntan si le gustan a una persona, la respuesta es sí, y no solo le gustan, sino que la persona, en este caso, que lo vemos en el caballo de bastos, está presente, quiere decir que está totalmente convencida de llevar adelante algo con ustedes, si es que preguntan por alguien que les gusta y no saben si se corresponde con el deseo de ustedes. Si están preguntando por si alguien tiene una idea de formar algo, una relación formal con ustedes, como la familia, por ejemplo, también la respuesta es sí, pero en ese caso hay que aclarar que con mucho sacrificio. No sé si habría que separarse o la persona tiene hijos, algo hay que impide o que hace que se genere un poco sacrificado llevar adelante una relación más formal con esa persona, ¿verdad? Eso es lo que veo acá en esta parte. Si lo que me preguntan tiene que ver con si una persona va a volver, una pregunta clásica que me hacen siempre, la respuesta es sí, pero al estar la carta que implica cierto sacrificio de Hanged Man, lo que tiene que pasar en estos casos es que tendrían racionalmente ustedes que pensar una manera de acercarse. Esto lo digo siempre, cuando hay una relación que atrae o que ustedes quieren, basta de esperar que ese otro sea el que dé el primer paso, basta porque terminamos todos desencontrados. O sea, la idea es que la gente se relacione, después se resolverán los temas, pero, querido espectro, justamente creo que es una tirada muy fantasmal, ¿no? Con este fantasma que tuvimos acá, tiene mucho que ver con lo que salió, sobre todo por el tema de que podría haber amantes, ¿no? Y demás, y no hay nada más de amantes que un fantasma, ¿no? Una cosa de ese tipo. Lo que hay acá es eso, o sea, siempre hay algo que sacrificar. Recuerden eso porque es tan importante como el sí. Pero en las preguntas de amor, la respuesta, las preguntas que puedan haber hecho, siempre, si preguntan por infidelidad, también la respuesta es sí, ojo. Si preguntaban si esta persona le fue infiel, la respuesta es sí. Siempre hay un sacrificio, hay algo que sacrificar en función de la familia, siempre la persona está y siempre hay una capacidad racional por resolver. Eso en el ámbito del amor. Vamos ahora al ámbito económico, de aquellos que tienen emprendimientos, todo lo que es el dinero, de económico, lo que tiene que ver con el dinero, lo que tiene que ver con inversiones, y en esos casos la respuesta también es sí, y también tiene que ver con el sacrificio. Se ha cobrado dinero, acá me indican las cartas que se ha ganado dinero o se podría ganar este dinero que está acá en la primera carta, que acá pasa de ser la carta de la familia a ser un 10 de pentáculos, que es un 10 de oro. Después el dinero estaría, y si toman la mejor relación con sacrificio, van a conseguir ese incremento económico, aumento de sueldo, ese rendimiento de sus inversiones, de sus emprendimientos. Eso es lo que hay, la respuesta es sí también, y sigan poniéndole esto, ¿no? Esta carta, que es la que rige, bueno, me llevo puesto todo, es la que rige esta lectura y que tiene que ver con el sacrificio. Eso lo veo acá. Soy bastante inquieto yo por las tiradas, voy a tirar las velas, voy a tirar todo. No, estoy bromeando nada más. Para los que preguntan sobre el tema laboral, la respuesta también es sí, pero aún falta para que sea un buen momento. Sé que están en la búsqueda, faltan algunos elementos como para que esto se dé. Por el momento no hay un cambio laboral claro, ni tampoco un ascenso, ni ningún tipo de modificación en cuanto a lo laboral, no lo económico. Para los que me preguntan por exámenes, la respuesta es sí. Pónganle, volvemos a la misma palabra, más sacrificio al estudio, sobre todo si son carreras relacionadas con lo racional, ¿no? Con las matemáticas, con la física, con los cálculos de estructuras en arquitectura, bueno, ingeniería, medicina, todas cosas que tienen que ver con lo científico. Falta un poquito de sacrificio, pero el recorrido es bueno y aprobarían.
Nunca me pregunten por varias materias, no me va a ir bien en la universidad o me va bien en tal lugar, porque la verdad que en una materia te puede ir bien, en otra no. O sea, pregunten por separado eso. Si quieren pueden usar las otras opciones. Pero bueno, eso es lo que hay acá para estudios. Y el mensaje espiritual, o el mensaje de forma de vida, que siempre les digo, está asociado en este momento como una... Si les gusta, yo siempre lo hago, bueno, si les gusta la parte, como digo, siempre más espiritual o más de ese lado, coméntenmelo, pues yo a veces lo quiero sacar, se hace muy larga la lectura. Pero bueno, es material que es interesante. Lo que hay acá es la familia, ¿no? Como origen. Y nos habla del origen familiar la lectura. Nos habla de la alegría de aquellos que tienen una buena familia, que tienen una buena base familiar. Nos habla de que eso genera la razón y nos prepara para el sacrificio. Aún en los caminos espirituales, donde parece que son caminos individuales, nos habla de la influencia de la familia y el grupo de inicio de cada uno de nosotros. Así que, tanto para tener que sacrificar para superar situaciones familiares, como para que eso sea muy bueno para afrontar inconvenientes. O sea, es un mensaje bastante simple, bastante pragmático, pero muy bueno para eso. Así que, queridos espectros, esto fue todo. Vamos a ver ahora el Animal Spirit. Voy a sacar una carta de acá, a ver qué me sale, qué animalito me sale. Y nos sale The Dolphin. Fíjense qué interesante, ¿no? La carta del delfín, Dolphin Spirit. This and that are true. Perdonen mi inglés, que es bastante malo, los que viven en Estados Unidos. Acá la tienen la carta, el oráculo del Animal Spirit, que nos indica con qué energía llevar esto, ¿no? Recuerden lo que ustedes preguntaron, y la energía a aplicar en este espectro que nos da mágicamente esta realidad es aquello y esto son verdad. ¿Qué nos enseña este espíritu del delfín? Lo que nos está diciendo de alguna manera, si aquello y esto es verdad, es que si pretenden creer algo de la situación que están viviendo, sepan que lo malo es cierto y también es cierto lo bueno. O sea, no elijan en función de pensar solamente en lo bueno o solamente lo malo que tiene la relación, el destino de esta relación, y también en lo laboral. También es entender que algunas cosas que son malas son ciertas y las otras también. Tiene que ver mucho con esa postura de no, seamos positivos, o la gente que directamente es no, veamos todo oscuro, todo está mal, todo hay que resolverlo, hay que tirar todo. No, aquello y esto son verdad. La verdad no solamente tiene que ver con aquello que nos favorece. De eso nos habla este simpático delfín que viene a coronar esta lectura de este espectro que hoy elegí para este día que no es Halloween, pero a la vez es Halloween. Así que lo van a ver en un viernes. Los que lo vean en un viernes, ¿no? Esto no tiene vencimiento. Recuerden que estas lecturas, incluso las demás interactivas que hay en el canal, todas pueden verlas en el momento que sea y es lo mismo prácticamente. Así que tenemos esto acá, se va el delfín también y se va nuestro amigo el espectro. Así que muchas gracias, que tengan un excelente día. Se va el espectro. Bueno, tenemos acá, con esta continuidad que nos da la lectura, la calabaza, esta especie de hombre calabaza, mujer, vaya uno a saber qué es, que eligieron a ver qué nos trae, qué nos quiere contar de ustedes. Recuerden que yo les voy a decir, está movedizo el calabaza. Voy a mezclar un poco para sacarle las cartas la pereza y vamos a ver si lo que preguntaron es sí o es no. Vamos a verlo ya. Las voy a cortar y ya las voy a poner en la mesa. 1, 2, 3. Me parece que puse 2 cartas, ¿no? 2, 3, 4 y 5 cartas. Acá están las 5. Vamos a ver ahora qué es lo que nos sale para esta calabaza. Acá la tenemos. Vamos a acomodarlas un poquitito nada más.
solo para guardar cierta simetría, no tiene que ser perfecto, la perfección tiene que tener ciertas imperfecciones. Bueno, ¿qué nos toca para la calabaza? Si lo que preguntaron es sí o no, recuerden también que lo que hay en el medio y lo que explico alrededor de la situación también es importante. También es importante y que no lo subestimo. Yo lo que salga, lo que les voy a decir, no estoy con eso de sí, él va a volver, siempre piensa en vos y todo eso que hay en muchos canales, ¿no? Por eso creo que alguna gente no mira los videos, quieren engañarse, ¿no? Tenemos el emperador, el juicio, la reina de bastos, el mago y la última carta es la emperatriz. Miren esta calabaza de Halloween fuera de época. Estaría bueno que alguien lo vea en Halloween este video, ¿no? Me gustaría como que me saluden, mira, yo lo estoy viendo en Halloween. Si están haciendo eso y lo ven mucho más adelante, pues recuerden que los videos no tienen vencimiento, cuéntenmelo. Díganme, lo estoy viendo en Halloween, creo que va a tener el doble de energía verlo con esta calabaza acá, ¿no? Así que bueno, vamos a ver un poco qué nos cuentan las cartas para el amor, para las relaciones, para lo que ustedes me hayan querido preguntar que esté relacionado con ese tema. Para las relaciones, si alguien me está preguntando, y eso lo digo por alguien en particular, si estás en una situación o con ganas de ser madre, lo digo por las chicas, por supuesto, a quienes les mando un beso enorme a todas, si estás preguntando por embarazos, por maternidad, o estás viviendo un embarazo, transcurriendo un embarazo, hace poco una de las consultantes me decía que pasó todo el embarazo viendo mis lecturas, la respuesta es un sí gigante. O si pensás que podés, si vas a ser mamá en el futuro, cualquier pregunta que esté relacionada con la maternidad, con el embarazo en las chicas, la respuesta es sí. Para los chicos que estén mirando la lectura también, que hay muchos hombres también que miran este tipo de lecturas interactivas, aunque no parezca, también preguntan por ser padres o lo que sea, o si van a tener hijos. Además la respuesta es absolutamente sí, porque tenemos a la emperatriz con esta panza hermosa que es el mundo, que ven acá. Y la tenemos al final de la lectura. Fíjense qué hermosa carta, ¿no? La emperatriz no solamente es poder, sino es el poder de gestación. Así que por eso la asocio con el embarazo. Y encima tenemos al mago al lado. El mago están todos los elementos dados para que eso ocurra. Lo cual también en caso de personas que tengan dudas con su fertilidad, la respuesta es sí. No tienen ningún problema. Los elementos están dados en el mago. El mago controla todos los elementos, está al lado de la emperatriz. Es imbatible esto. Así que quienes estén buscando un embarazo o hagan ese difícil camino que es a veces cuando no se puede, cuando hay algún inconveniente, van a triunfar sobre eso. Recuérdenlo. Si me están preguntando por una relación de pareja, la respuesta es sí. Tiene la emperatriz al final, por supuesto que la mujer tiene razón. No sé si me está preguntando la chica de la pareja o el chico. Igual las relaciones no son solamente hombre y mujer. El que ocupe el lugar más femenino, si es caso de hombres o si es caso de mujeres, el que ocupe el lugar más femenino también. Lo que se ve acá es sí. Es una hermosa relación. Hay una de las dos personas de esta relación que empezó a mostrarse más que en esta carta del juicio. No vean que en esta carta la persona sale de sí misma para trascender hacia el universo y mostrarse tal cual es, lo cual aportó una mayor decisión, alegría, la posibilidad de modificar las cosas y una relación muy sólida con tendencia a tener mayor poder y crecer como relación. O sea, la respuesta es sí, es una excelente lectura para este momento de parejas que me pregunten. Si me preguntan si la persona los ama, la respuesta es sí, absolutamente. No solo los ama, y esta carta, que es una carta que a mí siempre la menciono, que es la reina de bastos, que me encanta, que tiene que ver con la alegría. Recuerden, si están en una pareja que está en algún momento un poco difícil, la pareja es buena. Recuerden que esta alegría y esta capacidad de dejar decidir al otro en el emperador son fundamentales para sostener la pareja, la relación. La respuesta es sí, 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 sí a todo lo que tiene que ver con el amor. Está el mago, está la emperatriz, imposible que esto no funcione bien, y además está esto que es
dejar de fingir, ¿no? Esta carta tiene que ver con la sinceridad, el emperador que toma buenas decisiones, la alegría, el mago, más no puedo hacer por ustedes. Así que sepan llevar esto hacia un buen lugar. Calabaza. Miren la calabaza de Halloween fuera de tiempo, todo lo que les trajo en este día, ¿no? Así que muy bueno para todo lo que tiene el amor. Preguntan si le gusta a una persona, le encantan a la persona y recuerden siempre que el atractivo no solamente está en lo físico, sino que está en la alegría, en la sonrisa. Yo veo muchas chicas, a veces me pasan las redes sociales que ponen, acá estoy yo con mi peor cara, ¿no? Y ponen una foto. No va eso, entiendan. Capaz que alguien las quiere igual porque son tan bonitas que aún con cara fea gustan. Por ahí es eso lo que buscan, ¿no? Como abusar un poco de eso y decir, oh, encima poniendo cara fea también me quieren, ¿no? Es mucha inseguridad, chicas. O sea, sonrían un poco más en los lugares, por supuesto, que pueden hacerlo, no van a estar por la vida a la sonrisa con esa cantidad de idiotas que las pueden molestar, ¿no? Pero por favor, o sea, la alegría es una de las cosas más seductoras que hay, sobre todo en una mujer, el sentido del humor. No pierdan eso, se los pido por favor, porque son las que le dan vida a este mundo. Así que lleven esa alegría para compartir con su familia, con sus parejas. La respuesta es sí a todo. Si preguntan si la persona va a volver, la respuesta es sí. Ustedes son irresistibles, son simpáticas, tienen capacidad de decisión, tienen personalidad. ¿Cómo no van a querer volver con ustedes o volverse a conectar o volver a aparecer? Son increíbles y no les estoy dorando la píldora, como se dice, o tratando de caerles bien. Ya saben que yo, si sale algo malo en las cartas, los que me siguen, yo lo digo, chicas. Así que increíble, muy bueno para ustedes. En el amor todo es sí, sí y sí. Para el tema del dinero, la respuesta también es sí. También es sí, tenemos la emperatriz y encima tenemos al emperador. O sea, sobre todo, voy a aclarar más para estas dos cartas, si llegara a darse que son una empresa, un emprendimiento, un trabajo en particular dentro de una corporación, o lo que fuere, un negocio donde son un hombre y una mujer, esto es mucho más sí todavía, es un sí gigante, porque tienen el emperador y la emperatriz, están los dos bien alineados para que los negocios funcionen y para ganar dinero. Está el mago favoreciendo esto y está que lo que mostraron en esta carta se ve, si tuvieron algún proyecto, algún emprendimiento que mostrar, tiene capacidad de éxito. No se desmoronen si esto no ocurre inmediatamente, pero lo que están haciendo está bien. No tengan miedo, no lo corrijan, porque a veces las cosas tardan un pequeño tiempo. Uy, se me apagó, miren. Increíble, lo voy a prender. ¡Wow! Se me fue todo. No lo voy a editar, esto lo voy a dejar igual. Lo voy a acomodar porque me encantaron las tiradas. Así que bueno, voy a seguir con este desprolijidad. Voy a prender la vela de nuevo. Yo siempre hago lío, ¿no? Es mi pasión que hace que todo se vaya. Ahí está, ya la prendí de nuevo, ya no va a molestar más esto. Hay que hacer esto, 4, 5, ahí está. Ahí está. Bueno, los que ven mis palmas, ya que estoy en esa situación, les voy a mostrar, no sé si ven esto, ¿no? Estas cruces que hay en mi palma izquierda y en mi mano derecha. Algunos que saben algo de ocultismo pueden encontrar un significado en esto, y si no, hay muchos videos en internet sobre ese tipo de cruces. Yo nunca lo hice, pero bueno, hoy lo voy a mostrar. Yo no le daba importancia hasta que miren dónde terminé, ¿no? Bueno, ya que se cayó el tema de la vela por jugar con el fuego. Me encanta jugar con fuego y supongo que ustedes también, por eso están acá, los que están acá. Todo es que sí, en lo económico, todo es que sí. Muy buenos rendimientos, se cobra el dinero, están dirigiendo bien los negocios, todo funcionará muy bien en lo económico si la pregunta iba por ese lado. Si preguntan también si van a incrementar sus ingresos, todo lo que estén preguntando en ese sentido es muy bueno. Así que eso es lo que hay.
No voy a cambiar la tirada por más esa desprolijidad que le pegué un cabezazo a la cámara, porque creo que la lectura es muy buena. Las calabazas traen problemas, son un poco pícaras las calabazas. Vamos a ver, para lo laboral. Lo laboral también es sí. Si están buscando algún tipo de ascenso, si están buscando algún tipo de cuestión, algo interesante, bueno, también es sí. Si están en búsqueda de trabajo, de cambiar de trabajo, todo es muy interesante para esta calabaza que tenemos hoy. Así que la respuesta es sí. Para los estudios también la respuesta es un sí absoluto. Tiene la emperatriz. Si no aprueban los exámenes con la emperatriz, no los aprueban nunca. Así que están muy bien emplazados, se han divertido también, pero han hecho las cosas como había que hacerlo. Por eso está el mago y la emperatriz finalmente que da el éxito. Les mando un saludo muy grande a la gente de España, de México, de toda Latinoamérica que mira los videos, que me ayude a seguir con el canal, porque realmente a veces pienso dejarlo, no tiene tantas vistas, no lo comparten mucho. Pongan like, así el video se ve. Se los digo ahora en el medio para que lo hagan. Vamos a ver, la gente que me pregunta por estudios, como le dije, todo bien. Vamos al mensaje espiritual de esta lectura de la calabaza. La calabaza nos habla de un tema en particular que justamente empieza con salir de nosotros mismos, con mostrarnos al mundo en esta carta, ¿no? Esta proyección que ven acá de uno hacia arriba, que sale de nosotros y habla de dar lo mejor, de ser sinceros, de no estar con las especulaciones, de mostrarnos, de ser histriónicos. Eso es lo que nos dice esta carta, y que eso nos lleva primero a tener mayor poder de decisión. Nos vemos recibidos por lo demás con alegría. Obviamente algunos nos van a detestar, porque eso es así. Alguna gente no soporta que uno se muestre. Quieren que estemos escondidos los que tenemos otra energía, pero los que tenemos otra energía tenemos que mostrarnos, tenemos que ser histriónicos. Y eso es lo que habla esta lectura, que aquellos que tienen para darle al mundo, se lo den. Eso les va a dar poder. La alegría supera todo el hate, supera toda esa gente que está en contra, y nos da las herramientas para seguir creando, para seguir trayendo cosas al mundo, no solamente maternidad, sino esto tiene que ver con proyectos, tiene que ver con iluminar esa oscuridad que muchas otras personas frustradas traen a esta tierra. Así que esto es lo que hay. Voy a ver, no se vayan, porque voy a ver el Animal Spirit para esta calabaza. Vamos a ver qué hay acá. Tengo algunas por acá que saqué. Ajá, miren qué interesante el espíritu del búho. The Owl Spirit. You see clearly now. ¿De qué nos habla este espíritu? Que es la forma en que tienen que encarar esta situación. Nos habla de ahora tú ves las cosas con claridad. El búho ve en la noche. El búho puede entender. O sea que creo que tiene mucho que ver con la lectura que hicimos, esta energía que tienen que aplicar y esta especie de revelación que nos da el espíritu animal del búho. El Animal Spirit también es un oráculo que me gusta mucho. Yo suelo usar, algunos me preguntan por qué no uso otros mazos, porque yo necesito mazos que me ayuden a explicarles a ustedes por qué les digo lo que les digo. Y este mazo en especial no es de los clásicos. Yo uso siempre Rider-Waite, pero me dio la idea de que podía explicar con una manera un poco más iluminada las cosas que la oscuridad que tiene el Rider, ¿no? Que a mí me encanta, igual lo uso para predicciones, lo uso para todo. Y otros mazos, la verdad que no me animan demasiado de los que veo. Me pueden gustar para coleccionarlos, pero no para contarles cosas de ustedes. El Animal Spirit sí me gusta y siempre da en la tecla. Por eso me dice, ahora puede ver las cosas con claridad. Y creo que todo esto de lo que hablamos, que es muy positivo, pero a la vez también nos hace entender, ¿no? Esta cuestión de mostrarse uno mismo, generación, gestación. Hay un montón de conceptos, por más que sea una tirada, una lectura pragmática, nos clarifican. Y estar clarificado en la vida, sobre todo en los momentos que se están viviendo en el mundo en general, lo digo no solo para la gente que está en Sudamérica, que me ve, o en Estados Unidos, sino también para la gente que está en Europa, donde ocurren momentos muy difíciles, ¿no? La llama está muy juguetona y la voy a apagar de nuevo, me parece, en cualquier momento. Bueno, así que eso es lo que tenemos. No es con bronca, me gusta jugar con el fuego.
Supongo que ustedes también. Así que bueno, es lo que hay acá. Muchas gracias. Acá nos vamos con la calabaza. Y como les dije, pongan like, así me ayudan a que el video se vea. Compartan con amigos, traten de ayudar, así puedo seguir haciendo estas lecturas y transmitiendo esto que tanto me gusta para ustedes. Bueno, vamos a ver qué más hay acá hoy. Está terrible esta lectura. Ahora tenemos una lectura, no sé si no será la última, esta lectura, si no logro que el canal por lo menos crezca. Estoy en números de la mitad del año pasado. O sea, muy mal. No por lo económico, sino por las visualizaciones. Es como que en vez de ir para adelante, el canal está yendo para atrás y yo cada vez creo que las lecturas son más interesantes. Obviamente debe haber fuerzas negativas por ahí dando vuelta, no de esta calavera hermosa negra de pirata que tenemos acá y que han elegido ustedes y que voy a poner acá para ver si lo que preguntaron es sí o es no. Recuerden poner su like, así me ayudan a que se vea y pueda seguir. Tal vez fuera la última tirada, espero que no lo sea. La verdad que hace bastante que no hacía una lectura de cartas, los que siguen el canal lo saben, y es porque no me daba ganas. O sea, pero no porque no me gusten las lecturas, sino que yo, si no tengo la energía para hacerlo, no lo hago. No lo hago por una cuestión de dinero, ni, o sea, pero sí quiero que el canal crezca, si no me aburro. 2, 3, 4 y 5. Así que si son nuevos o ven el canal siempre no se suscriben, o suscríbanse, traten de ayudar todo lo posible para que pueda seguir haciéndolo. No quiero que sea la última tirada, no estoy amenazando a nadie, obviamente. Les cuento lo que me pasa a mí internamente, que también soy una persona, además de hacer esto, ¿no? Así que traten de compartirlo, de darlo a publicidad para que pueda seguir haciendo en este canal. Si no, voy a seguir en mi otro canal con las predicciones. Recuerden que tengo otro canal donde hago predicciones deportivas y políticas, pero esta parte me gusta porque tiene que ver con las relaciones de pareja y, bueno, con el trabajo, con todo lo que hago. Vamos a ver si lo que preguntan es sí o no. Miren, justo que les esté hablando de un tema personal, parece para mí la lectura. Me sale la carta del mundo, que es la mejor carta que tiene el tarot. Así que le agradezco, sé que tiene que ver con esto. Ya lo tenemos acá. Se va a quemar, señor, se va a quemar. Al lado tengo el hierofante. El hierofante, bueno, otra carta excelente. Arcano mayor. 5 de copa, dejar ir esas emociones. No me quiero tirar las cartas a mí. Que salga para la gente. Reina de pentáculos. Y por último el 2 de bastos. Fíjense que es increíble. Me parece como me estuviera respondiendo a lo que me estoy quejando. Pues soy humano también. No me digan, ay, tírenos a nosotros, si no tenemos por qué escuchar lo que le pasa. Bueno, si no les gusta, tiene un montón de canales que les dicen todo lo que quieren escuchar. Yo soy un ser humano, aunque parezca un ser divino. Bueno, lo que hay acá es, justamente habla de relaciones, ¿no? O sea, lo primero que voy a ver son las relaciones de pareja y nos habla del mundo, nos habla del hierofante. El hierofante es aquel que desciende con la sabiduría y la alegría. Siempre van a escuchar en mis tiradas, en mis lecturas, ¿cómo está el fuego hoy? Van a escuchar que yo les hablo siempre de que uno de los conocimientos más grandes que yo encontré en el largo camino espiritual, que nunca les comenté, pero algún día tal vez les hable de ese tema, tiene que ver con el aprendizaje desde la alegría. No desde esa cosa medio soft, ¿no? Que tiene la New Age de el universo, si lo deseas. No, sino desde la carcajada, desde burlarse hasta de la muerte misma. Todo eso fueron cosas en el camino. Y acá lo que nos habla es que el verdadero logro está en eso, ¿no? En la sabiduría desde la alegría. Y por eso me gusta también este mazo en particular, porque tiene ese hierofante, ese hombre sabio, relacionado con la religión, riendo a carcajadas en su simplicidad, después de haber bajado esa escalera de conocimiento. Tenemos al abandonar determinadas emociones. Fíjense cómo tiene que ver un poco con lo que yo les venía hablando. Nos habla de esta reina de pentáculos, que significa la serenidad en el convencimiento y en la autoestima. Esa hermosa carta de la reina de pentáculos con esa energía femenina. Así seamos hombres, porque tanto hombres como mujeres tenemos energías femeninas y masculinas. Y después nos habla del 2 de bastos,
¿Qué tiene que ver esto? El 2 de bastos tiene que ver con mudanzas. Obviamente, si alguien me está preguntando si se va a mudar, si va a vender su casa, si va a tener otra propiedad en particular o algo, con esta carta la respuesta es un sí absoluto. O sea, no duden de eso, ¿no? No hay ningún sí más grande que eso para esta lectura, que aparte arranca con el mundo, lo cual me indicaría que la persona que está viendo eso en cuanto a la mudanza o a cambiar de lugar también o lo que sea, es un sueño que para ustedes es como llegar a lo que más querían, ¿no? Si eso es así, recuerden siempre que no hay un sueño final, sino que cuando llegamos a esta carta, al arcano mayor del mundo, arrancamos otra vez con el cero, que es el loco. Arrancamos otra vez con lo que es la parte de imaginar, soñar, esa parte romántica de aquel que no sabe nada y lo quiere todo. Y es maravilloso que así sea, que ese tiempo billar se vaya representando una y otra vez. Así que lo que tienen acá es muy bueno, la respuesta es un sí para mudanzas, para relaciones. Voy a dejar de golpear que voy a tirar otra vez todo. Me emociono. Lo que es eso. Lo que es para relaciones también es un sí, pero me habla de mudanza. O sea, si están preguntando también por voy a convivir en algún momento con mi pareja, la respuesta es un sí gigante. Se van a mudar y va a haber un momento que van a recordar esta carta. Van a estar solas o solos en la nueva casa pensar que yo quería que pase esto y ahora ocurrió y ahora estoy acá viviéndolo, ¿no? O si se van a mudar de país o quieren cambiar de lugar, será lo mismo. Habrá un momento en que recordarán, no sé si por la lectura, pero van a tener esa imagen desde fuera de ustedes mismos, viéndose en el nuevo lugar y siendo que en ese momento está ocurriendo. Así que es un sí enorme. Si me preguntan sobre una relación, acá se han dejado de ir, o preguntan si la otra persona dejó ir esas ideas que tenía. Sí, la persona está bien, ustedes están en esta imagen que es invencible prácticamente. A esta mujer le pueden venir con una guerra, tirarle 2 misiles, lo que sea. Ella tiene los ojos cerrados, está tranquila, nada le importa, porque está segura de sí misma. Sean la reina de pentáculos. Sean esa mujer, que habrán conocido muchas de estas mujeres que tienen esa capacidad, ¿no? De no estar a los gritos, de nada. Fíjense la fragilidad, la tranquilidad, pero a la vez la tremenda fortaleza que transmite esta hermosa mujer, esta reina de pentáculos. La respuesta es sí. Si preguntan si le gustan a un hombre, o un hombre pregunta si una mujer, él le gusta a una mujer, siempre aclaro eso porque hay mujeres y hombres en las cartas, pero entiendan que es para quien pregunta y por la persona que pregunta. La respuesta es sí. En el caso de la persona, manténganse así. Recuerden esta imagen, cuando él les venga a hablar o ella les venga a hablar, es una actitud que no es agrandada, no es de persona que se la cree, que se cree mejor que los demás, pero es una actitud de respeto, de imponer, de tener una actitud muy fuerte. Eso es lo que resulta seductor en ustedes. Y el haber abandonado y esta sabiduría y la carta del mundo, ¿no? Así que todo saldrá bien en la seducción. Si preguntan si la persona va a volver, sí, va a volver, pero volvemos a la misma aclaración. No bajen la vara, no bajen esta actitud de respeto que tienen para que la persona sepa quiénes son ustedes. Volvemos a lo mismo, no estoy hablando de poner mala cara. Recuerden que la alegría es una de las sabidurías más importantes que se pueden adquirir en el camino del conocimiento. La calavera negra nos vino a contar esto, esta calavera pirata que tenemos acá hoy. Así que esa es la actitud. Queda muy bien acá, estaba pensando eso, porque es eso, ¿no? Es esta actitud, la actitud de la misma calavera negra la que mantiene esta mujer. Serenidad, felicidad, pero nada de demostraciones demasiado ampulosas. Así que eso es muy bueno. Cualquier cosa que pregunten acerca de la relación de pareja es sí. Si preguntan acerca de una infidelidad o de algo así, también la respuesta es sí. Esta persona ha estado en algún lado, en ese caso tal vez no lo favorezca el saberlo, pero bueno, es lo que hay acá. Vamos al tema de dinero. El tema del dinero, la respuesta es sí, absolutamente también. Sobre todo, y acá viene otra vez el tema de la mudanza,
se hicieron algunos cambios en sus negocios. Tal vez si es un empleo, si los cambiaron de lugar o están cambiando el tipo de trabajo que realizaban, la respuesta es sí, pero el trabajo que tenían antes ganaban más, tal vez, eso es lo que hay acá. El dinero está, la reina de pentáculos, así como es invencible para cuestiones de afectos y de amores, también lo es por dinero. No se olviden que los pentáculos son oros. Entonces, la reina de pentáculos y esta mudanza nos habla de cambio de dinero. Tal vez tiene mucho que ver, yo tengo algunos consultantes que hacen inversiones económicas y financieras, y esto tiene que ver también con, si están en alguna cartera de inversiones, cambiar algunos activos de lugar. Los que se dedican a inversiones entienden de qué hablo. Rajen de algunas inversiones, modifíquenlas por otras, pero todo va a estar bien, van a tener ganancias. Para los que me preguntan por cuestiones laborales, nada mejor que esta mudanza para una pregunta sobre cuestiones laborales. La respuesta es un sí muy grande. Si quieren cambiar de trabajo, la respuesta es un sí gigante. Cuando yo digo gigante o absolutamente es porque es muy claro. Si quieren conseguir un nuevo trabajo también es muy bueno. Manténganse también en pretensión, como está esta carta, económica. No bajen su aspiración económica porque la pueden negociar. Están dispuestos a pagárselos. Así que háganlo. Ustedes tienen experiencia. No la regalen. Para la gente que me pregunta de laboral, como les digo, está todo bien. Realmente es un buen momento para cambiar. Tener un ascenso también es muy bueno. Haber hecho un nuevo emprendimiento va a andar bien también. Todo tiene que ver con lo laboral, es muy bueno, y lo económico, como les dije, también. Para los que me preguntan por estudios, la respuesta es sí, pero acá en lo de estudios la aclaración es que tienen que cambiar algunas cosas. Esta mudanza tiene que ver con, tal vez, no sé, las fechas de exámenes, la estrategia con la que van a dar las materias, asignaturas, no sé cómo les dicen en España, yo les pregunté la vez pasada, nadie me aclaró si en España también le dicen asignaturas o materias, no lo sé. En México o en otros lugares también supongo que le dicen materias, pero también aclárenmelo por las dudas. Eso es lo que hay acá, pero creo que me entienden igual de lo que hablo. También está muy bien. ¿Qué tiene que ver esto con la parte del crecimiento personal o el camino espiritual? ¿De qué nos hablan las cartas? Nos hablan, por supuesto, que habiendo el hierofante, nos hablan de sabiduría, y estando el mundo nos hablan de nuestros sueños. Entonces, nuestros sueños tienen que ver muchas veces, o para llegar a ellos, con dejar ir determinadas emociones, mantenernos altivos ante el objetivo principal y también estar preparados para esto, adaptarse a los cambios. Nuestros sueños pueden no ser lo que pensábamos que iban a ser, pero a pesar de eso, son geniales, son impresionantes y tenemos que vivirlos. No seamos caprichosos, no estemos esperando que todo sea exactamente igual que lo imaginamos, y hagamos las cosas en función de lo que vino, de cómo nuestros sueños se fueron dando. Así que, Calavera Pirata, vamos ahora, antes que me olvide, antes que me vaya, a ver el Animal Spirit, el espíritu animal que los va a guiar y que les va a dar la energía que tienen que manifestar para que todo esto se siga manteniendo como está. Voy a sacar una carta del Animal Spirit, y miren qué bien cómo se adapta la tirada de esta calavera. Acá la tenemos, la calavera negra, y me sale The Canary Spirit, Sing Your Own Song. Perdonen mi inglés, trato de decirlo lo mejor que puedo. Y esto los que saben inglés ya saben perfectamente de qué se trata, ¿no? Canta tu propia canción. Canta tu propia canción. ¿Qué significa esto? El canario con la parte de tener la corona puesta. Todo esto tiene que ver, Your Own Song, tiene que ver con esto. O sea, no hay nada más parecido a lo que nos indica el canario, con toda esta larga descripción, pero absolutamente útil, que les hice de esta reina de pentáculos. Esta reina de pentáculos canta su propia canción. No le interesan las adversidades, no les interesa nada, porque quiere lograr sus sueños. Y lo que nos dice el canario es que nos mantengamos cantando nuestra propia canción, que no dejemos que los demás,
que la gente con mala energía, que la gente que viene a creerse que sabe más que nosotros, cambie nuestra música. La música, nuestra propia canción, nuestros sueños, nuestras formas de lograrlos, para tener nuevos sueños, para tener nuevas energías, para poder ser más nosotros mismos, necesitamos cantar nuestra propia canción. Y yo que cuando empecé la lectura, casualmente hago música también, lo tomo como algo muy personal. Muchas gracias al Canario y voy a cantar mi propia canción y espero que ustedes hagan lo mismo. Calavera Negra, les mando desde acá un abrazo grande, saludo muy grande a la gente de España, de México, de Latinoamérica, de todos los lugares del mundo. Espero que me vean, si me ven en algún otro idioma también cuéntenmelo. La otra vez me escribió una chica que me dijo, ¿en qué idioma hablas? Se ve que no sabía, no entendía que era español el idioma, yo hablo por la voz grave, no sé qué pensaba. Bueno, vamos ahora a ver este último personaje. Voy a tomar un trago de soda o agua mineral con gas, y tenemos a lo que yo llamé el brujo. Yo sé que es una bruja, pero quiero creer que es un brujo porque me quiero meter acá, ¿no? Tenemos al brujito, miren lo que es, está buenísimo el brujo este, encima le quedó el arito ahí, me encanta. Fue el que hizo que tome la decisión de comprarlos para que ustedes vean estas figuritas, ¿no? Que siempre pongo algo distinto, los animalitos, las golosinas. Algunos me han criticado por eso, pero bueno, a mí me gusta hacerlo y cada uno de los objetos los cargo con determinada energía, los tengo en mi altar para después ponerlos en las tiradas con ustedes y que les toque, que alguna gente me dice, no entiendo cómo justo describió mi situación. Bueno, porque hay que hacer las cosas como corresponde hacerlas. No es solamente venir acá y sentarse con las cartas y decirle a todo el mundo lo que quiere escuchar. Pero bueno, yo las estoy mezclando y vamos a ver si lo que preguntaron para este brujito o brujita es sí o es no. Y si hay alguna brujita por ahí, le mando saludos también, que si hay algunas brujitas que a veces me miran, no saludan, pero miran. Ponen comentarios, después me doy cuenta que son brujitas que están mirando el canal. Bueno, un saludo grande para todas las brujitas. Siempre fui un hombre muy favorecido y muy querido y he representado mucho amor con las mujeres en particular. Por eso siempre me siento muy cerca de ellas en el afecto. Así que eso es lo que hay acá. Vamos a ver si lo que preguntaron para la brujita o el brujito, o como lo quieran llamar, y para esta llama que hoy está muy, muy movediza, en rojo furioso, si lo que preguntaron es sí o es no. Vamos ya mismo. Se apuró de golpe. 10 de bastos, 4 de bastos. Qué joda que hay acá. Los amantes de lovers. ¿Qué pasó acá? 2 de espadas. Bueno, 7 de pentáculos. Yo justo que estaba relajado, el brujo me trajo algo enrevesado, me trajiste, ¿eh? ¿Por qué me traes algo enrevesado sobre el final de la lectura? Lo voy a descabezar al brujo, del enojo que me da. No, pobre. Vamos a ver, en alguna tirada voy a terminar mezclando el brujo con los animales, va a ser un lío bárbaro. O tal vez esta sea la última, como les decía, el canal realmente no tiene menos visualizaciones que antes, no hay un progreso. Eso me estanca un poco, así que si pueden ayúdenme compartiendo, poniendo like, por supuesto que hace que más gente lo vea. A ver si puedo seguir haciéndolo, me cuesta. Por eso hacía un tiempo que no hacía. Ustedes dirán por ahí, hace mucho no te veía y la verdad estaba como, no frustrado, pero sí cansado de invertir en algo que no crece. Pero me encanta, y vi la figurita, así que no, si compro la figurita voy a hacer la tirada. Así que bueno, eso es lo que hay acá. Bueno, vamos ya a ustedes, porque ya les hablé un poco, aunque a veces quiero que me conozcan también un poco, por más que no pongo la cara y puedo estar despeinado fuera de cámara. Despeinado los pocos pelos que tengo. Bueno, lo que vemos acá es una relación de pareja. Los que preguntaron por el amor, la respuesta es sí. La respuesta es sí. Pero, ya saben que para mí el pero es tan importante como el sí o el no. Hay mucha gente que le interesa el sí o el no, y a mí además del sí o el no me interesa de qué manera, porque creo que es lo que ustedes pueden modificar para tener mejor situación con respecto a la pareja. Así que lo que se ve acá es
Algo tal vez, digo tal vez, no es seguro, se hayan conocido por alguna actividad laboral o en algún trabajo. Acá hay fiesta, hay diversión y después hay una atracción en los amantes increíble. Están, o sea, fíjense lo que son estas dos fiestas, estas dos cartas juntas, ¿no? La alegría, la diversión de compartir y después los amantes, ¿no? Estas dos personas que, fíjense, ya uno de ver las cartas adivina lo bien que la pasaron, ¿no? Pero, no sería raro que sea una relación que viene de haberse separado. O sea, no sería raro que lo que ustedes le preguntaron a este brujito o brujita, que es muy poderoso, tenga que ver con dos personas que han tenido una separación intermedia o se hayan alejado en algún momento, o si están casados o en pareja de hace tiempo hayan tenido esa especie de convivencia medio muerta, ¿no? Que hay acá. Y la historia nos habla de algo así, de una pareja con mucho fuego, con mucha alegría, que en algún momento estuvo lastimada como pareja y que ahora tiene sobre el final este 7 de pentáculos, que la casa 7, ya saben los que tienen algún conocimiento de astrología, tiene que ver con las relaciones, ¿no? O con el matrimonio, bueno, se suele poner en la casa 7 la mayoría de los astrólogos. Yo también lo soy, pero bueno, no hago carta natal, no me pidan porque no tengo ganas. Me aburre un poco hacerlo, los tránsitos, todo ese tipo de cosas. Aunque a veces lo hago por algún amigo. 7 de pentáculos es el crecimiento, la riqueza dentro de la pareja. Y fíjense cómo esa pequeña planta está teniendo que ser regada para crecer. Entonces, la respuesta a lo que se me preguntaron si es una buena relación, si la persona los quiere, no sé. Lo que me hayan preguntado en cuanto a esta relación, ya les conté la historia de la pareja y espero que me cuenten si les pasó así en los comentarios, pero lo que se ve es que es un sí, lo que preguntaron, pero, y este pero siempre es importante en mis lecturas, no deja de ser un pequeño brote, porque hubo una separación. No sé si fueron ustedes o la otra persona, pero alguien decidió separarse o estuvo muy cerca, si es un matrimonio, estuvo muy cerca de irse o de cortar la pareja. Entonces, esto todavía está un poco débil. Así que la respuesta es sí, pero cuiden esta plantita porque puede morir rápidamente y necesitamos que lo mejor de la relación y de la pareja se dé en este momento. Creo que ustedes me entienden de lo que hablo, así que es un sí. Si me preguntaron si la persona va a volver, la respuesta es difícil. La persona tal vez no se acerque esa persona en particular. ¿Por qué? Porque quedó un poco dolida con esta separación. Yo lo que les diría es que esta plantita, como les digo, siempre sean prácticos. Esa cosa del orgullo en las relaciones que nos van a hacer sentir bien, a menos que esto sea para divertirse, que es otro tema, que no tiene que ser una relación, no tengamos ese orgullo tonto. Si ustedes van a esperar que esto crezca solo, van a estar un año esperando que la persona aparezca, o algún momento, no sé, en una fiesta, o por un grupo de amigos, o por las redes sociales que la persona se decida hablarles, y ya van a estar tal vez enojadas, o hartas, o en otra situación. Si realmente les interesa esto, lo van a tener que regar. Van a tener que olvidarse un poco si los dejaron, o si esta persona les planteó algo que hizo, o les molestó algo a ustedes de esa persona que hizo que se quieran separar. Cualquier cosa de ese tipo van a tener que olvidarla y van a tener que tirarle agua a este brote. Porque esto solo no se arregla, es demasiado débil. Así que si quieren volver con alguien, agarren, tienen redes sociales, tienen de todo. Hoy en día viajar también es fácil para ir a la casa del otro. Basta de excusas. Vuelvan y agarren la sartén por el mango, como se dice normalmente. No importa si la culpa fue de ustedes, no importa si la culpa fue del otro. Lo importante es solucionar esta relación, porque esto y esto no se encuentra todos los días. La alegría con la pasión hoy en día escasea. No tienen idea la cantidad de gente que está aislada, rodeada de cuestiones digitales, sin sentir una mano sobre su cuerpo, sin sentir que los quieren, sin sentir alegría. ¿Cuántos años hace
Y digo años, aunque les parezca mentira, la cantidad de gente que conozco que no siente algo así. No es gratis esto, peleen por esto, es lo mejor que les puedo decir. En cuanto a si me preguntan si la persona tiene interés en usted, la respuesta es sí, pero no dejen pasar mucho tiempo, en este caso es al revés. Sigan con esto, olviden esto, pues se van a terminar enojando, separando, y después va a tener que arrancar todo y van a tardar un montón de tiempo. ¿Para qué tardar tiempo si uno puede estar viviendo en este lugar? ¿Para qué? Tengan pasión, basta de esconder los sentimientos, basta. Eso es muy interesante. Así que todo en el amor es que sí, lo que fueron a preguntar, y siempre tengan idea de que esto es un poco débil, y los que no transcurrieron por esta separación, cuidado porque pueden llegar a entrar en esta situación si no cuidan bien esa riqueza en la relación, esa riqueza en la pareja. Hablo de riqueza en un sentido de enriquecimiento personal, ¿no? También es una relación que donde cada una de las partes es más valiosa aún con la presencia del otro, o sea que es una pareja muy interesante. Pero bueno, eso es lo que tienen acá en cuanto a las relaciones de pareja. Vamos al dinero. La respuesta para el dinero, se la digo rápido, es sí, absolutamente. ¿Por qué? Porque está el 7 de pentáculos, que es el 7 de oros, está el amor, está esto donde en algún momento las cosas no anduvieron bien. Entonces, si me preguntan, ¿va a mejorar mi situación económica? Absolutamente sí, de a poco, igual que esta planta va a ir creciendo, pero va a mejorar de acá a fin de año, va a mejorar en el momento que sea que vean este video. Eso está más que claro que va a mejorar. Trabajan mucho aparte, me sale que son personas trabajadoras. Si me preguntan de cobrar un dinero, van a cobrar una parte, no todo el dinero que esperan cobrar. En cuanto al incremento también en inversiones, déjenlas crecer un poco, no tomen ganancias. Los que son inversores saben de qué hablo, no tomen ganancias todavía, puede subir más los activos que tienen en las carteras. Esta parte siempre la hago porque sé que tengo seguidores que hacen inversiones, chicas muy exitosas que invierten su dinero. Así que eso es lo que hay acá. Y el trabajo está muy bien también, les aclaro. Así que cobro de dinero sí, pero siempre tengan la idea de que les sale que sí, pero no es la cantidad que esperaban. Si van a cobrar un juicio, cualquier cosa, sí, van a tener un adelanto. Si es un incremento, un aumento en el sueldo que tienen, en el salario, la respuesta es sí también, va a ser poco. No es lo que ustedes esperan, no es muchísimo. Pero de a poco va a ir aumentando, va a ir mejorando, la perspectiva es buena a largo plazo. Por los que me preguntan sobre un trabajo, la respuesta es sí. Han sido despedidos, me sale en el pasado, les costó bastante encontrar trabajo. Tal vez no es el trabajo que esperan, pero es para arrancar, es para empezar a tener un empleo, para empezar a estar otra vez on the road, ¿no? O sea, otra vez ahí en la ruta, y ya vendrán cosas mejores, pero sirve, tómenlo porque les va a servir. En cuanto a lo laboral también, para los que quieren un ascenso o alguna cosa de ese tipo, está un poquito complicado. Si buscan demasiado y están conformes con donde están, mejor quédense acá, porque esto va a tardar. Si los quieren derivar a otro departamento, si están en una corporación o algo así, no, elijan la estabilidad de lo que tienen, porque esto va a tardar y no los veo con mucha paciencia para dominar esa ansiedad. Vamos a ver para el caso de los exámenes. Para los exámenes la respuesta es sí. No es el resultado de exámenes de su vida, pero vienen de haber fallado algún examen o de haber atrasado los estudios, pues me sale esto. No está mal para empezar y para recomenzar la situación. Rieguen esta situación, traten de llevarla adelante, ya mejorará en el futuro si siguen haciendo las cosas bien. Algunas cosas no las hicieron tan bien, así que estudien un poco más. En cuanto al mensaje espiritual que me preguntan, bueno, el mensaje espiritual nos habla un poco de lo que ya veíamos, ¿no? De la alegría, que lo voy a seguir mencionando hasta que alguien me escuche, hasta que cambien esas caras que les veo por la calle a muchas de las personas que me cruzo. La alegría no es un pecado, la alegría es sabiduría,
la frivolidad en su justa medida también trae conocimiento y espiritualidad. La espiritualidad no es un incienso y una persona con los ojos cerrados. Terminemos con esa historia vetusta y casi les diría ordinaria de la espiritualidad. La espiritualidad también tiene con la manifestación de la alegría y con la manifestación de las pasiones. ¿Cómo puede haber espiritualidad sin pasión? ¿De qué manera? Tal vez, a veces, bueno, me voy a meter en un tema complicado que es la invasión de Oriente, ¿no? En la espiritualidad occidental, pero la pasión también está en Oriente. No la enseñan, pero también está. Así que pasión, alegría, a veces tener que cortar con ciertas cosas, pero siempre estar trabajando traerá un nuevo fruto, traerá algo nuevo a ustedes. La pasión y la felicidad traen siempre nuevos frutos para el crecimiento espiritual y personal. Eso es lo que les quería decir. Vamos a ver cómo llevar todo esto adelante, qué energía tenemos que utilizar, y para eso vamos a agarrar una carta del oráculo que es el Animal Spirit, que está acá. Y nos toca el Stack Spirit. Y dice, take the lead. The lead, no sé bien cómo se pronuncia porque mi inglés es malísimo, pero me divierte hacerme el que sé hablar en inglés, ¿no? Stack Spirit. Take the lead. Y eso que viví un tiempo en Estados Unidos, pero no aprendí inglés. Bueno, ¿de qué nos habla este bello alce con joyas que tenemos acá? Que eso sí lo entiendo bien, a pesar de no saber inglés. ¿De qué me habla? Nos habla de tomar la delantera. Así que esta carta es un reto justamente de algo que les hablaba cuando todos esos que preguntan, ¿va a volver sin querer hacer nada? Tomen el liderazgo, tomen la punta. Sería una traducción bastante argentina hablando como de fútbol, ¿no? Tomen la punta, tomen, sean sean los que toman la delantera, ¿no? Sería una traducción que también creo que en España la entienden, en México también. Así que si están esperando, bueno, anímense, sean ustedes los que toman la delantera. Siempre lo hace. Si no tomara la delantera, no podría escapar de los depredadores. Así que lo hace. Tomen la delantera, sean los que inician en lo que es el trabajo también, los que buscan trabajo, tomen la delantera, sean ustedes, no esperen, no se sienten a esperar. Estamos en un mundo lleno de gente ansiosa que se la pasa esperando. Piénsenlo, Estamos en un mundo de gente ansiosa que se la pasa esperando que otros hagan cosas por ellos. Usen esa ansiedad para hacer, no para preocuparse, ni para angustiarse, ni para seguir mirando redes sociales todo el día. Usen esa ansiedad. Bueno, los canales míos sí, pero no, en serio, ¿me entienden lo que les quiero decir? Dense el momento de poder ser protagonistas, tomen la delantera. Tienen que esperar, tomen la delantera. Se separaron, tomen la delantera si quieren volver. Vuelvan a ser ustedes los que protagonizan eso. Tengan el espíritu de este ciervo, de este alce hermoso, con plumas indígenas ahí. Así que el brujito que quedó para el final, tal vez, espero que no sea el final de este brujito que está del otro lado, porque a veces me canso de las cuestiones de las redes sociales y de los rendimientos de los videos y todo eso. No sé qué decisión voy a tomar, pero quiero decirles sobre el final que de verdad, y no me quiero poner emocional ni nada, muchos me conocen, saben que lo soy. Gracias por compartir esto, por compartir estas locuras mías y ganas de comentarles y de que vean el tarot desde otro lado y no desde el lugar que a veces proponen desde otros lugares, ¿no? Hay gente también que me encanta lo que hace con el tarot, no todos son quejas, pero no le puedo sacar el sombrero. Pero quería decirles eso, que a veces agradezco que estén, a veces, viste, era re malo el tipo. Muchas veces, ¿no? Me acuerdo y para este brujito que está acá y para este que está acá, es muy importante poderlos comunicar y con que solamente alguna persona pueda encontrar un poco de entender algo de sí mismo a través de este juego que hago yo con las cartas y que tampoco es tan importante,
ya eso, ya vale la pena. Les mando un beso enorme. Que esté muy bien.